Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer muy sinceramente al Concello de Ourense y, en especial, a todo el equipo de la Concejalía de Termalismo y, como no, a José María Aguileta, arqueólogo del Concello, por haberme invitado a participar en este segundo Café de Europa que me permite venir a esta hospitalaria. Subrayaríamos el término hospitalaria, puesto que además de eso va este segundo café, apacible, tranquila y maravillosa ciudad de Ourense, que me permite volver de nuevo a pasear por sus calles. Desgraciadamente todavía no puedo volver a visitar el Museo Arqueológico, sueño con poder hacerlo algún día, y sobre todo me permite encontrarme con colegas y amigos. Bien, en el corto espacio de tiempo del que dispongo, yo quiero plantear unas reflexiones a nivel comparativo con otros santuarios mejor conocidos del santuario que esta mañana hemos visitado, dedicado a Rebe a Navaraego, en Asburgas. Bien, en mi opinión, tenemos que partir de una idea, que es la que quiero destacar aquí, y es que la divinidad Rebe a Navaraego es, podríamos decir, al mismo tiempo, o representa al mismo tiempo, el paradigma de las divinidades, vamos a decir, hidronímicas, de nombre no latino en Hispania, que al mismo tiempo también es un unicum. ¿Por qué puedo decir esto? Puedo decir esto por los 4 apartados que he señalado en esta primera diapositiva. Porque es uno de los escasos ejemplos de divinidad cuyas manifestaciones epigráficas han aparecido en contexto arqueológico. Y esto es digno de destacar. Hemos de decir, o he de añadir, que además han aparecido en el contexto de unas excavaciones arqueológicas modélicas, algo que lamentablemente no podemos decir en otros casos. Y esto es muy importante porque ayuda a resolver problemas de cronología y ayuda también a la valoración y la interpretación, siempre difícil, de estas divinidades de nombre indígena. En segundo lugar, cabe destacar el número de hallazgos que se han encontrado en un mismo lugar de culto, ni más ni menos 6, como hemos visto hemos visto esta mañana en la visita al yacimiento. Esta es la única que no apareció en el contexto arqueológico, pero el resto han visto las reproducciones en Asburgas. Si ustedes observan con detenimiento, el poco detenimiento que podemos hacer, se trata de aras clásicas con 3 partes diferenciadas, base, centro y capitel, en el que probablemente han salido de un mismo taller. El tipo de letra, las dimensiones, parecen llevarnos a un ambiente de un mismo taller, que presentan además una cronología, y esto es muy importante, muy temprana. Todas se pueden fechar entre el siglo I y mediados del siglo II. A ello nos remiten o nos conducen, como he dicho antes, el contexto arqueológico y además los criterios paleográficos, que aunque difíciles, aquí nos llevan más o menos a esta cronología. Aquí tienen ustedes la transcripción de cada una de estas aras. No podemos detenernos con detalle en el análisis de cada uno de los documentos, pero me interesa, vamos al tercer punto, destacar que estas aras y estas dedicaciones son únicas. ¿Por qué? Por la condición sociojurídica de los dedicantes. Estábamos demasiado acostumbrados a analizar a estas divinidades indígenas aisladas del contexto social que les rinde culto, y es necesario fijarse en la condición jurídica de los dedicantes. Para ello tenemos que recurrir, lógicamente, a las indicaciones que en latín aparecen en el texto y también a los estudios de onomástica. Aquí he recogido los nombres, el sistema onomástico de los 5 dedicantes que aparecieron en la zona de las Burgas. En primer lugar, tenemos, sin lugar a dudas, un Quintio Domitiorum Libertus, es decir, un individuo que nació no libre, de origen esclavo, pero por la vía de la manumisión adquiere incluso la ciudadanía romana. En el resto de los 4 ejemplos es difícil determinar la condición jurídica porque no aparece ningún término latino que así nos lo indique, pero si ustedes se fijan, la onomástica es clásica, latina o griega,
Y sobre todo quiero hacer hincapié en el hecho de que aparezcan nombres griegos. Se trata de nombres griegos, Evaristus, Iametus, Faveri, nombres que nosotros encontramos en la epigrafía de Roma o de otras partes del imperio relacionados con individuos de origen no libre, de carácter servil. Si además nos fijamos en la estructura del nombre, vemos que a diferencia de lo que ocurre cuando estamos ante una dedicación hecha por un ciudadano romano, aquí no aparece la filiación patrilineal, tampoco aparece la tribu. Es decir, que incluso nuestro Titus Flavius Flavinus, que es el que más nos podía recordar a un ciudadano romano, no es ciudadano romano. No lleva la señal por excelencia de identidad, que sería la mención de la tribu y, ojo, la filiación patrilineal. Por tanto, creo que no nos equivocamos al deducir y al pensar que los dedicantes, los devotos de Rebe a Navaraego eran individuos de origen servil, eran libertos. Y de aquí podemos deducir que serían unos individuos relacionados con tareas de administración, probablemente de la ciudad, o en relación con la explotación cercana de las minas que hay en la zona. O sea, que hay que pensar que la Rebe a Navaraego de la Civitas de Aurium, a pesar de que su nombre es indígena y por tanto será de origen indígena, sus devotos y sus fieles son en gran medida foráneos, y que además es un personal que se debe de relacionar con la administración. Por ello podemos decir que la voluntad y el poder de Rebe a Navaraego, tal y como ha dicho el investigador orensano Rivas Fernández ya en el año 2004, eran efectivas en este lugar, una fuente o manantial con propiedades minero-medicinales, y a través de estas propiedades la divinidad se manifestaba. Y esto hace también muy especial a Rebe a Navaraego. Rebe es un teónimo que encontramos en otros hallazgos de Galaequia y de Lusitania. Aquí tienen de forma muy rápida, luego si quieren en el coloquio nos podemos fijar, aquí tenemos los 5 testimonios que han aparecido en Galaequia. Aquí tienen un mapa, pueden ver dónde se localiza el teónimo Navaraego y el resto de los epítetos. Es decir, que en el resto de Galaequia también se adora a una divinidad que parece presentar una clara relación con la divinidad protagonista, dueña y propietaria única de Asburgas. Pero existe, como luego vemos, una gran diferencia en los dedicantes. Lo mismo podríamos decir de las dedicaciones a Rebe en Lusitania. Tenemos en Lusitania 7 testimonios, 3 de ellos a la misma divinidad. Pero como ustedes observan, yendo a lo que decía al inicio, 6 ejemplos solo se concentran en Asburgas, 7 en toda Lusitania. O sea que la diferencia cuantitativa es clarísima, ¿no?, de número de hallazgos. Y además esperemos que próximas excavaciones saquen a la luz más. Aquí tienen un mapa de distribución de las dedicaciones a Rebe en Hispania. Me da igual la grafía con una V con 2, no vamos a entrar en cuestiones y disquisiciones lingüísticas, pero vuelvo a repetir, de 18 epígrafes dedicados al dios Rebe en Hispania, 6 corresponden a Rebe a Navaraego, localizadas aquí en Asburgas. Pero fíjense en lo que me interesa ahora subrayar, la diferencia de onomástica y de condición jurídica que presentan los dedicantes del resto de las Rebe o de los Rebe diseminados por la península ibérica. Antes hablábamos de población de origen servil. Si ustedes se fijan en la onomástica de los dedicantes de los epígrafes dedicados a Rebe en el resto de Hispania, verán que no hay ni un nombre griego. Tenemos en el ejemplo 7, testimonio 7, que está señalado en verde, 3 nombres indígenas, Apinus, Bendicus e Riacainus. Recuerdo que en Asburgas no hay ningún dedicante hasta el presente de nombre indígena. Y el resto son nombres latinos. La condición jurídica de estos individuos, dado el predominio de la onomástica latina y la ausencia de onomástica griega, se puede pensar, creo que sin temor a equivocarnos, que nos lleva
a plantear que estos individuos son libres. La condición jurídica sería de peregrinos, es decir, indígenas que todavía no han adquirido la ciudadanía latina, o incluso indígenas que ya se han beneficiado con el ius lati, el derecho de latinidad que el emperador Vespasiano en los años 70 del siglo I concedió a toda Iberia. Pero creo que hay una clara diferencia entre un tipo de dedicantes y otros. Esta variedad de la onomástica y del statutus jurídico de los dedicantes creo que se corresponde con la diversidad en las funciones del dios Rebe, tal y como dejan entrever sus variados epítetos y los diferentes contextos epigráficos en los que aparecen. En este caso no vamos a analizar uno por uno. Es decir, cada Rebe era activo en un lugar concreto, fuese un río, cerca de un lago, una fuente o cualquier otro elemento de estas características naturales, o una montaña. En el caso que nos ocupa, Rebe Anabaraego lo es, como antes he dicho, en el manantial de Asburgas, una fuente o manantial sagrado conocido, y esto es muy importante, siempre me gusta subrayarlo, en época romana, porque hasta el presente todos los testimonios epigráficos, lógicamente, y arqueológicos son de época romana. No tenemos indicios de la época anterior, a pesar de que el nombre de la divinidad no sea latina. Y eso es muy importante. En mi opinión, y luego esto se puede discutir con los arqueólogos y los colegas, en mi opinión, este santuario, fuente o manantial sagrado, presenta características semejantes a las de otras fuentes sagradas. Y, cómo no, tengo que traer a colación la famosa y la conocida fuente de Clitunno en Spoleto, en Italia, que seguramente los colegas italianos conocerán perfectamente, un lugar de una belleza increíble, y que Plinio el joven describió con todo lujo de detalles. En mi opinión, este es el texto que, recurriendo a un análisis comparativo, puede arrojar luz para entender algunos aspectos que se nos pueden escapar con los escasos datos que tenemos para las burgas. No puedo leer todo el texto, pero en fin, Plinio el joven, sobrino, como saben, de Plinio el viejo, escribe una carta a su amigo Boconio Romano y le dice: ¿has visto alguna vez la fuente del Clitunno? Dice: brota una fuente que se expande en diversos brazos, en fin, se abre en un amplio estanque, tan transparente y cristalino que podrías contar las monedas que han sido arrojadas y los cantos rodados que brillan en el fondo, gran cantidad de agua y que se convierte luego en un caudaloso río. Pero, sobre todo, lo que es importante es cómo continúa el texto. Cerca se encuentra un templo antiguo y venerado. Hay una imagen del propio dios Clitunno, de pie, vestido y adornado con toga pretesta. Las tablillas prueban la presencia del dios y sus poderes proféticos. Alrededor se encuentran numerosas capillas, tantas como dioses. Cada una tiene su propio culto, su nombre, algunas también sus fuentes. Y luego hace una alusión que creo que aquí tenemos que subrayar. Habla de un puente y dice: este marca el límite entre la parte sagrada y la profana. Aguas arriba solo está permitido navegar, aguas abajo incluso nadar. Los habitantes de Hispela, porque es la ciudad donde está este santuario, esta fuente, a los que el divino Augusto les concedió este lugar como presente, ofrecen baños a expensas de la ciudad y ofrecen también hospitalidad. Y no faltan villas que, buscando los encantos de la ribera del río, se asientan en sus márgenes. De hecho, esta es es una iglesia de época del siglo IV, es la famosa iglesia de San Salvador en la zona, pero que se conoce popularmente como el templo de Clitunno. Restos del templo antiguo no quedan, ¿no? Pero es un poco el hábito, ¿no?, de llamarlo y considerarlo el templo de Clitunno. Bien, pues con el texto que rápidamente hemos leído, y porque no quiero que el moderador me tenga que echar a empujones, si ustedes se fijan, yo lo que he hecho aquí en esta diapositiva es comparar los elementos que de forma tan gráfica y magnífica describe Plinio el joven,
de la fuente de Clitumno, una fuente sagrada, como otras muchas del imperio, y lo que encontramos en nuestro santuario de la ciudad actual de Ourense. En la fuente de Clitumno tenemos agua de gran caudal y fuerza. En el manantial de Asburgas también es una gran cantidad el agua. Tenemos en Clitumno, en Italia, agua cristalina, aquí un agua con propiedades minerales. Allí en Italia la temperatura es fría, aquí la temperatura es caliente. Una cuestión muy importante que nos lleva al politeísmo antiguo. Clitumno y hay más dioses. Recuerden que se aludía a distintas capillas y otras tantas fuentes, etc. Y aquí tenemos a Rebe Anabaraego como divinidad dueña del lugar, la que mora en, y al lado las ninfas, que en mi opinión son divinidades secundarias y que en mi opinión, eso se puede discutir, no hay un proceso de sincretismo. Tenemos también un área sagrada que ha descrito perfectamente, recuerdan, Plinio, y aquí tenemos que tener necesariamente, ciñéndonos a las características de los lugares sagrados romanos, un área sagrada y un área profana, dando un salto en el vacío, y aquí los arqueólogos luego podremos discutir. En mi opinión, el área sagrada tendría que corresponder al lugar donde estaban ubicadas las aras, que es el lugar donde se hacían los votos y se puede considerar claramente sagrada. Un área sagrada y un área profana. En el área sagrada no se puede, los hombres no pueden entrar, lo dice clarísimamente Tácito. Fíjense, cómo no, ¿quién iba a osar entrar en un espacio sagrado si no fuese el emperador Nerón, que se atrevía con todo? Nerón se había metido a nadar en la fuente del acueducto Marcio, que llega hasta la ciudad, y se creía que al lavar su cuerpo había mancillado aquellas aguas sagradas y la santidad del lugar. Las consecuencias fueron inmediatas. Una peligrosa enfermedad que cogió después corroboró la ira de los dioses. O sea, que hay un espacio sagrado reservado solo para el lugar sagrado, templo, aedes o como no queramos llamar. Más paralelos, el santuario de Clitumno está en la ciudad de Ispela, el de Rebe Anabaraego en la ciudad de Aurium. Hay baños en ambos lugares, que en mi opinión sería un lugar profano ya, y hay las relaciones de hospitalidad clarísimas. Plinio nos habla de las inscripciones votivas en diversos soportes. En el santuario de Asburgas tenemos las inscripciones, las aras que todos ustedes han visto esta mañana. Y tenemos en ambos, como no, exvotos, las monedas a las que aludía Plinio en la fuente de Clitumno, y aquí tenemos el famoso camafeo y algún otro objeto que claramente creo que pueden ser valorados como exvoto. En definitiva, que a lo único que le falta a Rebe Anabaraego es la imagen, o sea, la iconografía. Pero esto no debe de extrañarnos, porque realmente son muy escasos los ejemplos que tenemos de iconografía relacionados con divinidades indígenas. Quizá, si quisiéramos buscar una iconografía para el dios Rebe, cosa que es complicada, tendríamos que pensar en algo como lo que encontramos en este magnífico documento, una pátera, un objeto para el culto, hallada en la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, dedicada a la Salus Humeritana, es decir, una divinidad de una fuente con clara función curativa. Solamente es de una riqueza enorme esta pátera, es una pieza de plata repujada de oro, y lo que me interesa que ustedes se fijen, la imagen ya sé que no es de demasiada calidad, pero creo que se ve, la imagen en la parte superior representa la Salus, una mujer vestida de medio cuerpo, en una mano sostiene una crátera, un recipiente de la que emana el agua, y esa agua es recogida luego y transportada en carros para el consumo humano. En esta pátera hay como dos escenarios. El escenario de la parte superior, donde está un hombre con toga haciendo una libación sobre el ara y otro joven también haciendo un voto. Esa sería, en síntesis, el espacio sagrado, mientras que las otras escenas, las del carro para transportar el agua y el señor bebiendo, representaría la parte profana. Es decir, que, en mi opinión, y ya como para concluir, Rebe Anabaraego, divinidad de una fuente o manantial con propiedades mineromedicinales, sería similar a la Salus Humeritana y tendría un santuario
de características semejantes al de Clitumno que describe Plinio el Joven y que se repetiría en los loca sacra repartidos por el Imperio Romano. Con lo cual, y ya para finalizar, creo que no soy demasiado atrevida si, copiando a Plinio, me atrevo a decir que los que, entre comillas, peregrinaban a buscar la salud al santuario de Asburgas, en la antigua ciudad de Aurium, tendrían la misma sensación que aquellos itálicos que iban a la fuente de Clitumno. Y como dice Plinio, en resumen, no habrá nada que no te cause placer, pues incluso podrás estudiar, leerás muchas inscripciones escritas en honor de aquel dios, de aquella fuente, por muchas personas, en todas las columnas, en todas las paredes. Esto no me atrevo a decir que sucediera lo mismo en el santuario de Asburgas, pero es frecuente que los peregrinos, los santuarios romanos, pues hacían sus graffiti, sus recuerdos en las paredes. Problemas que no han llegado hasta nosotros. Muchas, como dice Plinio, te causarán admiración, algunas te harán reír, aunque, dadas tus buenas cualidades, esperemos que fuesen las mismas que los peregrinos que visitaban Asburgas, sé que no te burlarás de ninguna. Nada más, muchas gracias.